Es el momento de analizar toda la actualidad económica aquí en France 24. Para ello contamos un día más con nuestro compañero Jorge Hurtado. Jorge, bienvenido. Y vamos a comenzar hablando de las consecuencias sobre la alimentación mundial que supone la guerra en Ucrania. Y es que este conflicto no pudo llegar en un peor momento para la economía global. Varios analistas, agencias y organismos aseguran que el mundo enfrenta varias crisis combinadas que podrían derivar en una emergencia alimentaria. La guerra ya afecta las exportaciones rusas y ucranianas de productos básicos como el trigo, el aceite de girasol y el maíz, incidiendo en países de Medio Oriente y África del Norte que dependen de las importaciones de estos productos. Países como el Líbano, que obtienen el 70% de sus importaciones de trigo de Ucrania. O si mencionamos a Egipto, el mayor importador de trigo del mundo, que depende de Rusia y Ucrania para alrededor del 80% del trigo que compra en los mercados internacionales. Rodrigo, y es que entre Rusia y Ucrania producen el 30% del volumen mundial de trigo y como son los proveedores más baratos del mercado, la mayoría de sus exportaciones van a países de bajos ingresos. Al 22 de marzo, los precios mundiales del trigo ya habían subido un 19% producto de la guerra en Ucrania. Pero cuéntanos exactamente cómo pone en riesgo la alimentación global esta guerra. Bueno, según reportes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, estima que los precios de los alimentos podrían aumentar hasta en un 20% en los próximos meses. En marzo, el índice de precios de alimentos de la FAO subió un 12,6% frente a febrero y se ubicó en los 159,3 puntos, la cifra más alta desde la creación de la entidad en 1990. Este aumento es peligroso porque, según el Programa Mundial de Alimentos, casi 283 millones de personas de 81 países enfrentan actualmente inseguridad alimentaria aguda, mientras que 45 millones de personas están al borde de la hambruna. También se debe mencionar que Ucrania fue la mayor fuente de alimentos para el Programa Mundial de la ONU en 2021. Los 45 países menos desarrollados del mundo importan un tercio de trigo desde los países en guerra, mientras 18 de estos países importan más del 50% del trigo. En esta lista entra Egipto, la República Democrática del Congo, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Marie Pangestu, quien es directora gerente de política de desarrollo del Banco Mundial, pidió más acciones para hacer frente al alza de los precios. Escuchemos. No se trata tanto de la disponibilidad de alimentos porque la producción en este momento es adecuada, ya sea que hablemos de trigo, arroz o maíz, que son los principales productos alimenticios. Se trata más bien de la asequibilidad. Esto significa realmente esquemas de protección social en los países más afectados, para poder proporcionar apoyo a los hogares pobres para la alimentación y la nutrición y luego para los agricultores, para que puedan asegurarse de que pueden tener acceso a los fertilizantes e insumos para que puedan producir para la próxima temporada. Pero Jorge, hay otro problema que afecta también al alza de los precios de los alimentos y es la subida de los precios de los fertilizantes. Y este problema está vinculado a otro problema también que ya venimos arrastrando antes de la guerra, inclusive, que es el aumento de los precios del gas y la energía. Por ejemplo, se necesita gas natural para fabricar amoníaco y urea, componentes claves de los fertilizantes nitrogenados. Algunos productores como Yara Internacional en Europa recortaron su producción para hacer frente al aumento de los precios. Este gigante de los fertilizantes ha dicho que el 80% del costo de fabricación de fertilizantes a base de nitrógeno proviene de la energía. Pero además de los altos costos del gas y la energía, se debe tomar en cuenta que Rusia representa el 15% del comercio mundial de fertilizantes nitrogenados y el 17% de las exportaciones mundiales de fertilizantes potásicos. Por esto, los precios de los fertilizantes se encuentran en récord histórico. Varios países de Europa y Asia Central dependen de Rusia más del 50% para el suministro de sus fertilizantes. Y aquí es donde el efecto toca las puertas de América Latina, por ejemplo, sobre todo en países como Brasil, que importa el 85% de sus fertilizantes, la mayoría desde Rusia y Ucrania. Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay pidieron excluir los fertilizantes de las sanciones occidentales contra Rusia, previendo el impacto que esto tendría. Para los expertos, este aumento de precio de los fertilizantes presiona la producción global de alimentos y se verá reflejado en la inflación que ya estaba al alza antes de la guerra como consecuencia de la pandemia. Escuchemos un poco.
Aparte de asegurarnos que el flujo de bienes no se vea obstaculizado, tenemos que asegurarnos de que la asequibilidad de los alimentos para los hogares pobres también va a ser abordada. La caída de la producción de alimentos en esta región ha sido un problema relacionado con el cambio climático, incluso antes de la crisis. Así que podemos centrarnos al mismo tiempo en asegurarnos de que se hace un uso eficiente de los fertilizantes, de las prácticas agrícolas sostenibles y de que se aborda la cuestión de la seguridad a largo plazo. Jorge, aunque no nos guste lo que hemos escuchado, muy buena y muy completa esta crónica económica de hoy. Muchas gracias por estar en este plató y a nuestros telespectadores les invitamos a que sigan con nosotros en France 24 y France24.com.